Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer por aquí en la carta a los Corintios. Vamos a leer un versículo. Amén. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer del verso 23 al versículo 25. Si usted tiene un amigo a su lado, hágame el favor y le facilita la Biblia, porque usted ya se sabe ese pasaje. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, del verso 23 al 25. Amén. Vamos a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a llamar la enseñanza El pacto está vigente. ¿Cómo la vamos a llamar? El pacto está vigente. Primero que todo vamos a pensar ¿qué es un pacto? Entonces, un pacto es un compromiso que hacen dos personas. Por ejemplo, cuando usted se enamoró, hizo un pacto con su mujer y usted, señora, hizo un pacto con su marido. Hay pactos personales, hay pactos nacionales, hay pactos universales. La Biblia habla de 7 pactos. Entre ellos hay unos que son nacionales y otros que son universales. Si usted se detiene un poquito a pensar en el texto que leímos, yo lo escucho desde aquí, lo estoy escuchando, que dice: no se oye. Yo lo escucho. Parece que perdieron los oídos. Mucho ruido tiene que ser. Pero me escuchará. No se preocupe que me escuchará. Entonces, cuando uno se detiene en el texto que leímos, encuentra algo muy interesante. Dice que cada vez que participamos de la mesa del Señor, estamos recordando que Dios hizo un pacto con nosotros. Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿No le parece interesante que la Biblia diga así? Pues para mí es muy importante. Quiero invitarlos a leer algunos versículos de la Biblia que nos ayudarán a entender lo que quiero transmitir. En el capítulo 9, el verso 9 del Génesis, leemos: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros.
Si sigues leyendo el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Si lees el verso 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. Si sigue leyendo, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré de ¿qué? Del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Luego dice el verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne. Esos versículos que acabamos de leer no aparece en ninguna parte que la gente haya hecho pacto con Dios. Siempre dice que fue mi pacto, dice Dios, mi pacto, el cual establezco entre mí y ti. Lea Génesis capítulo 17, leamos ahí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré ¿qué? Mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. Verso 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Lee el verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Lee el verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Lea el verso 10, este es mi pacto. ¿No le parece interesante? Lea el verso 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Quiero detenerme en esa palabra, mi pacto, porque resulta que Dios es el que pacta con el hombre, no espera que el hombre pacte con él. Por eso la herejía más grande que hay en el último tiempo es la de los señores teólogos de la prosperidad, que convocan al pueblo a que pacten con Dios. Y resulta que los hombres no cumplen ni años. Pregúntele a la señorita de 40 y dice que tiene 25, porque no cumple años. Es más, dicen, a las damas no se les pregunta la edad. Eso es lo que yo he escuchado. Muchos de los que están aquí pactaron con su mujer amor eterno, ¿verdad? Y hoy por cualquier circunstancia se llevan la mano a la cabeza y dicen, ¿y a mí qué me pasó? ¿Ya están arrepentidos de qué? Del pacto que hicieron. Entonces en la Biblia aparece que es Dios quien pacta con el hombre. La razón, porque Dios sí cumple. El hombre no cumple, pero Dios sí cumple. A usted le falla su iglesia, le falla su pastor, le falla su marido, le falla su mujer, le fallan sus padres, le fallan sus hijos,
le fallan sus patronos, le fallan sus empleados, pero el Dios que yo predico no falla. Él es fiel. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Entonces es importante que entendamos lo importante que es cuando Dios pacta conmigo. Entonces está el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto adámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, en fin. Y quiero pues llevarlos a que al final de esta reflexión ustedes tengan la plena certeza de que cualquier cosa en la vida puede pasar, pero hay algo que está firme: el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y hay testimonios en la Biblia. Había dicho Jehová a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos imperios han caído? El babilónico, el griego, el persa, el romano, todos los imperios habidos y por haber. Y ese puñadito de gente llamado Israel, con todo el mundo en contra, entre ellos algunos pentecostales que no han conocido a Dios. Con todo en contra, ahí está el pueblo. Algo pasa. Dios les prometió y Dios les cumple. ¿Cómo la ven? Así es con Dios. Por eso usted con Dios no tiene pierde. Cuando Dios le promete algo a usted, llueva, truene o relampaguee, pase lo que pase, Dios le cumple. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Alaben la fidelidad de Dios. Aleluya. Ahí está el pueblo de Israel. Usted puede hacer el juicio que quiera, pero Dios les hizo una promesa. Y ya, que no estoy de acuerdo, eso es problema suyo. Dios les prometió y Dios les cumple. Y algo interesante, usted que es protestante contra las decisiones divinas en ciertos momentos porque mira las cosas de una manera subjetiva y muy humana, que a veces cuestiona, yo quiero que sepa hoy que usted puede cuestionar, criticar, protestar, murmurar, blasfemar, pero eso a él no lo afecta. Él sigue siendo Dios. Usted verá si lo alaba, hermano. Y hay enseñanza en la Biblia que certifica lo que yo le estoy diciendo. Dios le había prometido a Abraham llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y que le daría una tierra a su descendencia. Pues ya ustedes saben la geografía de la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cómo Dios les cumplió. Pero cuando Dios los sacó de Egipto,
Usted recordará en el libro de Números que Israel va en pos de lo que Dios le prometió porque ellos le creyeron a Dios. Y entonces un rey no quiere que el pueblo de Israel pase por ahí. Entonces manda una embajada para que hable ¿con quién? Con Balaán, el profeta. Ve y dile al profeta que yo lo voy a recompensar. Eso sí, tiene que maldecir el pueblo. Y meterse con Dios, qué problema tan serio. Ya Dios le había dicho a Balaán: por ahí va a venir una embajada, recuerda que no irás con ellos ni maldecirás al pueblo porque el pueblo es bendito. Y había acabado de pasar una revuelta. ¿Lo recuerdas? Cómo Coré y 250 príncipes se levantan contra Moisés y contra Aarón, diciendo que solo Dios no va a estar con Moisés y Aarón, sino que ellos también tienen derecho, y se hace un grupo en contra de Moisés, y Moisés hace una oración a Dios para que Dios no los escuche, y Dios escuchó a Moisés, y por primera vez la Biblia habla que la tierra tiene boca. Y la tierra abrió su boca y se los tragó. 250 príncipes, y los que estaban de noveleros aplaudiendo la revolución dijeron: huyamos, no sea que también nos trague a nosotros. Punto seguido forman otra revuelta. Y entonces viene una mortandad enorme, y Moisés: Señor, no puede ser que esto esté pasando. Entonces Dios le dice: si quieres que cese la mortandad, manda a Aarón para que se ubique entre el pueblo, entre los vivos y los muertos, y haga la expiación. Y así sucedió. Aarón se ubicó entre los vivos y los muertos, y hizo el sacrificio, la expiación, y cesó la mortandad. Luego viene el llamado del rey para que maldiga al pueblo, y a Dios se le ocurre decir que ese pueblo es bendito, un pueblo que ha renegado, que ha blasfemado, que se ha levantado, que ha hecho de todo en contra del proyecto de Dios. Pero resulta que de por medio estaba un pacto. Me encanta eso. Así que contra todo pronóstico, Dios está diciendo que ese pueblo es bendito. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto. A pesar de que Balaán sabe de que no puede maldecir al pueblo, cuando llega a la embajada le dice a los de la embajada: esperen un momentico, yo voy a ir a hablar con Jehová, porque es que parece que no me quiere dejar ir. Uno con un pastor asistente así, cosa compleja, ¿cierto? Como que no me quiere dejar ir. Entonces fue donde Dios, a hablar con Dios, y Dios le dijo: vaya pues, pero no maldecirás al pueblo, porque el pueblo es bendito. Y ahora Balaán se va con los ojos muy abiertos, esperando en la recompensa del rey. Y cuando va a abrir la boca para proferir maldición, Dios convirtió la maldición en bendición. Así que no le tema a los pronósticos que digan en contra suya, ni de la iglesia, ni de los directivos, ni del pastorado. Dios es el único que convierte la salud, la enfermedad en salud, la maldición en bendición, la tragedia en alegría, la enfermedad en salud, la muerte en vida. Tenemos el único Dios que tiene el control de todas las cosas. Así que saque pecho, camine tranquilo, esté seguro que con usted va el poderoso, el que promete. Alábelo, porque Él está aquí. Aleluya.
Dios hizo un pacto con David. Dijo que no faltaría varón de la casa de David en el trono de David. Pero un día Salomón la embarró. Se dedicó a hacer altares a deidades paganas. El tipo le encantó la canción que dice "Me gustan todas", y resultó con muchas mujeres. La Biblia dice: sus mujeres desviaron su corazón, y entonces Dios se desagradó y dijo que por causa de su pecado el reino se iba a dividir, pero que no lo iba a hacer en los días de Salomón, sino en los días de Roboán, por amor a David, su padre. ¿Qué le parece esa? Cumpliéndole Dios el pacto, ¿a quién? A David. Y sí, señor, murió Salomón, llegó Roboán, y llegó una embajada de Jeroboam, que era el siervo de Saúl, a pedirle que le disminuyera el yugo y que ellos le servirían. Entonces Roboam, que era el hijo de David en el orden de descendencia, fue y consultó con los viejos, y los viejos le dijeron: está buena la propuesta, hacete la propuesta y ellos te servirán. Porque los viejos al final han vivido. Uno viejo cuando habla, uno ya ha vivido. Pero como él era joven, y para los jóvenes lo que decimos los viejos no tiene valor. Tú le dices a tu hija: ve, mira, pon cuidado. ¿Qué me va a decir si usted también se casó? Pero no te metas por ahí. Él cambia. Y le pasa lo que me pasó a mí, que yo era horrible de feo cuando era pequeño. Crecí de una vueltica y quedé peor. Entonces cambian, pero para mal, ¿verdad? Cambian para mal. Y luego están diciendo: a mí, ¿qué me pasó? Pero Dios les colocó el ángel en el camino, que fue el pastor, que fue la mamá, que fue el diácono, que fue la esposa del pastor, que fue la Dorca. Venga, mire, no se vaya por ahí. No, que va, ustedes no pueden intervenir en mi vida, yo soy libre, ¿por qué quieren controlarme? Y se las creen que se las saben todas. Eso le pasó a Roboán. No le gustó el consejo de los viejos y se fue a buscar ¿a quién? A los jóvenes. ¿Y qué le dijeron los muchachos? ¿Cómo se le ocurre, Roboán, que usted le va a disminuir el yugo? No puede ser. No puede ser. No le disminuyas el yugo. Es más, diles que si tu papá los oprimió, usted los va a oprimir más. Y que el dedo más pequeño de tu mano es más grueso que las espaldas de tu papá. Es el muchacho envalentonado porque tiene el apoyo de los que todos se la saben, de los más fuertes, de los que, mejor dicho, no hay quien lo supere. Salió y les dijo eso a los hijos o a los siervos de Saúl. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Y se dividió el reino en dos. 10 tribus se fueron para el norte y 2 se quedaron en el sur con la capital, Jerusalén. ¿Usted sabe por qué no se fueron todos? Porque Dios le había hecho un pacto a David en el cual le dijo: no faltará varón de tu descendencia que esté en el trono de David. A pesar del comportamiento de Roboán y del pecado de Salomón, Dios sigue sosteniéndole la palabra a David. Si Dios te prometió que te sana, créelo. Si Dios te prometió que te perdona, créelo.
Si Dios te prometió que te llena del Espíritu Santo, créelo. Si Dios prometió que viene otra vez, créelo. Si Dios te prometió que te va a transformar, créelo. Si Dios te prometió que te va a resucitar, créelo. Porque si algo tenemos los pentecostales, es Dios. Dios sí tenemos aquí en esta tarde. Usted verá si lo alaba. Dios ha hecho un pacto con nosotros y no es la excepción. Usted sí sabe que a mí como pastor, cualquier cantidad de veces han venido cristianos afectados por su conciencia, porque en el caminar han tenido dificultades y piensan que están perdidos y que ya no hay esperanza. A mí me hacen preguntas. Yo tengo un medio de comunicación y manejo un programa que se llama Pregunte Usted. Y a mí me han hecho preguntas como: pastor, la Biblia dice que si uno peca voluntariamente ya no queda más solución por los pecados. Yo pequé, o sea que yo ya no tengo salvación. Un día un hermano se me acercó a mí y me dijo: pastor, no voy a volver a la iglesia, me voy a ir de la iglesia. Eso fue en la década del 80, para ahí como en el 83. Era pastor en Trujillo Valle en ese tiempo. Entonces un hermano se me acercó y me dijo: pastor, yo no voy a volver a la iglesia, vine a despedirme de usted y de la iglesia y de Dios. Yo le dije: pero ¿por qué no vas a volver? Me dijo: no voy a volver. Después de insistirle mucho, me dijo: hermano, lo que pasa es que anoche tuve un sueño y he amanecido muy mal, soy un pecador. ¿Qué te pasó? Me soñé tomando cerveza y amaneció en Guayabado. A usted le da risa, pero para él era gravísimo por su conciencia. Y él pensó que ya no tenía salvación. He comenzado a orientarlo y a hacerle ver de que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y después de que usted ha aceptado ese pacto que Dios ha hecho con usted, usted no va a escapar a la misericordia de Dios, a menos que se rebele contra Él y no acepte la mano extendida de la misericordia de Dios. Aleluya. Y es importante hoy que tengamos en cuenta que por causa del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, usted ha sido beneficiado del nuevo pacto. ¿Está claro? Puede ser que en el caminar pecó. El hijo pródigo se fue de la casa, estuvo fuera. La pregunta es: ¿dejó de ser hijo? Yo quiero escuchar: ¿dejó de ser hijo? No dejó de ser hijo. El día que él vuelve en sí y regresa a su casa, el pacto estaba vigente. El Padre lo recibe, lo restaura y le da todos los beneficios. ¿Cómo fue que dijo el profeta Miqueas? Pero tú, enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí me levantaré, y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Cómo es que dice Juan en su carta? Hijitos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. La filosofía de Dios a través del Evangelio es que usted, ¿qué? No peque. Pero Dios sabe que usted peca. ¿Cómo es que dice el Salmo? Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Hay algunos santurrones que juzgan y que en vez de levantar al que cae con la mano, le dan con el pie. Hay algunos que lo aíslan. Hay algunos que se pasan de andén para no encontrárselo, cosa que no sucede ni en los grupos violentos. Ellos recogen sus heridos, recogen sus muertos. Los soldados recogen sus soldados, los policías recogen sus policías, pero en nuestro ejército se caen nuestros hermanos y en vez de ir a darle la mano para decirle venga, todavía hay una oportunidad en Dios, porque tú tienes el privilegio de que Él ha hecho un pacto contigo. A la papá, sí, papá. Aleluya. En mis reflexiones de loco, yo he dicho, la iglesia debería de tener un departamento de orientación pastoral. Cuando fui directivo, yo propuse eso a mis compañeros. Porque es triste uno encontrarse con un pastor que el enemigo lo hirió y no pudo seguir siendo pastor. Y en vez de acogerlo para decirle, venga hermano, no puedes ser pastor, pero sigue siendo mi hermano. Aquí estoy para ayudarte. Estoy aquí para darte la mano. Estoy aquí para decirte que Dios ha hecho un pacto contigo y no importa que el diablo te haya herido, tú eres el hombre privilegiado, que no importa cuán rota esté tu telaraña, si la araña está arriba y hay un hilo que une a la telaraña, seguro que la araña bajará y reparará la telaraña. No importa que el diablo te haya hecho pedazos, si tienes la comunicación con el de arriba, Él levanta del polvo al pobre y del menesteroso lo levanta del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Usted verá si alaba a Dios. Necesitamos. No es tiempo de ser egoístas, de ser indiferentes. ¿Cómo es que dice la Escritura? El que cree estar firme, mire que cae. Entonces Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La pregunta es, ¿hay uno aquí que después de convertido no ha pecado? ¿Usted acaso no le dijo al Señor un día aquí, no quiero, Señor, pecar, yo te prometo vivir en santidad? Y por la mañana le sacó la impaciencia el marido y usted le tiró el cucharón. O al contrario, fue ella y él le colocó la cara como un bombombón, el santo que va para el cielo. Y entonces, ¿qué? ¿Se perdió por eso? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también salgas tentado. Entonces Dios sabe que el hombre peca. Yo por ahí subí un videíto que dije, cuando los cristianos pecan. Porque hay gente dentro del cristianismo que son fundamentalistas, que son tan santos que se destruyen a sí mismos. Y se les olvida que están en esta carne.
Entonces Juan les dice, vea, Dios y su palabra tienen un fin, que usted no peque. Pero si alguno hubiere pecado, no se deje condenar. Busque al abogado que se llama. Y no se preocupe por la paga. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo. Entonces yo creo que cada vez, a mí me encanta ese pasaje de Zacarías capítulo 3. ¿Lo han leído? Aconteció que se presentó Josué el sumo sacerdote delante de Jehová, y a su derecha se presentó Satanás para acusarlo. Y entonces Dios, a diferencia de nosotros que nos gustan los escándalos, ¿tú pecaste? Párate aquí, diga dónde, con quién, cómo y cuándo, porque la iglesia tiene que aprender. Dios no hace un escándalo. ¿Qué hizo Dios? Llamó a los que le servían y le dijo: vaya, quítenle las vestiduras viles a Josué. Y ahora Josué viene bien elegante, y Dios lo mira y le dice: mira que yo he perdonado tus pecados. Este es el Dios que yo predico, lento para la ira, pero grande. ¿En qué? No estoy incentivando a que pequen, pero sí quiero generar conciencia para que no se dejen condenar con el mundo, porque los problemas de los pecadores del mundo se solucionan con otro problema, pero los pecados de los cristianos se solucionan cuando usted aprende a entender que Dios ha hecho un pacto contigo y que está vigente y que tiene los recursos para que se haga posible en la medida que usted pueda creer a la verdad de Dios. Entonces es muy posible que a usted le pase lo que le pasó a Martín Lutero. Está escribiendo o transcribiendo las escrituras, y de repente vino el mensaje del diablo para decirle: tú no eres digno, tú eres pecador. Y comienza a recordarle todo el ayer a Martín Lutero, de tal manera que tuvo que parar. Y le dijo a Satanás: diga todo lo que quiera. Y Satanás comenzó a desahogarse, a recordarle todo su pasado. Y un momento vino cuando Satanás se quedó callado. Y cuando éste se ha quedado callado, dice que Martín Lutero le preguntó: ¿ya terminaste? Y él dijo: sí. Y entonces Martín Lutero le dijo: coloca encima de todo eso la sangre de su Hijo Jesucristo. Me limpia de todo pecado. Yo estoy seguro que han habido momentos muy difíciles en estos héroes de la fe, como en ustedes, que después de un día difícil han venido a orar, y Satanás se aparece para decirle: Dios no te escucha, tú eres un miserable, no pierdas el tiempo, ya estás condenado, no vale la pena. Claro, es que el diablo está interesado en quitarte la paz. Hay cristianos que están en la clínica de reposo porque el diablo les vive recordando el ayer y los vive afectando por el mañana. Pero hoy, cuando yo oraba y el diablo me acusaba delante de Dios, me pareció ver a Jesús que salió del lugar santísimo para decirle a Satanás: calla, Satanás, Carlos no debe nada, yo pagué todo en la cruz del Calvario, yo lo he justificado por la fe, Él está paz y salvo conmigo. Alaben el poderoso nombre de Cristo. No se deje quitar la paz por el ayer.
Con Dios no existe el ayer. Con Dios existe el hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si hoy oyere su voz, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Si hoy oyere su voz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Dios que yo tengo es de ahora, es de ya, es ahora, ya, 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 ya. Aleluya. Una mujer viene desesperada un día y me dice: pastor, no tengo paz. Llorando, lágrimas corrían por sus mejillas. Le dije: ¿por qué no tienes paz? Dice: hace 40 años aborté a mi niño, lo maté, no quería, pero mi marido me obligó. Y le dije: ¿cuánto hace que te convertiste a Dios? Dijo: 20 años. Le dije: eso hace que su deuda está saldada. Siento al Señor aquí en este recinto a esta hora. Yo quiero que hoy se rompa toda cadena que le quita la paz, que le impide avanzar, que le vive cuestionando. Que hoy se caiga toda muralla, se rompa toda barrera, que la sanidad del Espíritu Santo comience a obrar en lo más profundo de su corazón, de tal manera que usted pueda sacar pecho y decirle al enemigo: soy libre, soy libre, soy salvo. Dios me perdonó, Dios me salvó. Él hizo un pacto conmigo, y a pesar de todo lo que he vivido y lo que me pasa, Él me sigue diciendo y me sigue cumpliendo. No importa cuán grande haya sido tu desgracia, aquí hay un lugar donde puedes desahogar tu alma en la presencia de Dios. Aquí hay un lugar donde puedes descansar, haciéndote beneficiario de ese maravilloso pacto en su sangre, que es la que hace posible que usted hoy pueda tener franca entrada al lugar santísimo mediante el camino vivo y nuevo que Él abrió a través de la rotura del velo. Esto es su carne. El pacto está vigente. El pacto está vigente. Amigo, venga, que para usted hay una oportunidad. Señora, venga, que para usted hay una oportunidad. Hermano que está apartado, venga, que para usted hay una oportunidad. Hermano que está afectado porque el enemigo le ha quitado la paz y no lo deja dormir recordándole su ayer, venga, que aquí está el que tiene el pacto vigente para que usted hoy pueda, a pesar de las maldiciones que el diablo quiera, de lo que la gente opine, no se preocupe. Él dice: yo pagué lo que él debía.